El automóvil está aquí para quedarse. No es fácil encontrarle sustitutos. El problema de nuestra sociedad es decidir hasta qué punto está dispuesta a llegar con el vehículo a motor. Esta frase tiene ya 50 años. Está una frase de Colin Buchanan en un informe que le pidió el gobierno británico en el año 63 para estimar el impacto que tenía el uso del vehículo a motor en el crecimiento de su ciudad. ¿Qué es la movilidad? La movilidad no es otra cosa que el producto de dos factores. Uno, la distancia. El número de viajes que se realizan, que generalmente está entre 2 y 3. Y otro, la distancia que lleva cada viaje. Está plenamente admitido hoy en día que lo que tenemos que hacer es disminuir esa movilidad. Porque lo que se trata es de mejorar la accesibilidad. Y la accesibilidad desde todos los puntos de vista, no solo en llegar a los sitios más fácilmente, sino incluso también desde casa. La administración electrónica, el mejorar de los procedimientos que no obligan ni siquiera a los ciudadanos a desplazarse, el que la gente encima pueda, además, no tenga esa dependencia del vehículo privado y lo pueda hacer en otros modos mucho más sostenibles, como puede ser el ir a pie o el ir en transporte público. Y además, les diría que incluso no es una regla fija. El crecimiento de un país, el crecimiento en términos de Producto Interior Bruto o renta per cápita, no está directamente asociado a la tasa de motorización, es decir, al número de vehículos por cada 1000 habitantes que se tiene, ¿no? En Perú, aproximadamente, debe estar en este orden de magnitud. Es ahora cuando se deben tomar decisiones, porque lo normal es que tiremos hacia esta línea, el camino que llevamos. O sea, la gente tiene más acceso a poder comprar un vehículo y la tasa de motorización aumentará. Pero eso no está directamente asociado con la renta del país. La renta del país en países con una renta per cápita de $20.000 o de $30.000 que tienen tasas de motorización por debajo de los 400 vehículos por cada 1000 habitantes. O sea, el modelo que elegimos es un modelo que al final tiene sus consecuencias. Aquí una imagen muy significativa. El mismo número de personas, el mismo número de personas que se mueven a pie, en la derecha, es el mismo número de personas que caben en 3 autobuses o en todos esos vehículos que ven ahí. Nosotros decidimos cuál es el modelo que queremos para nuestra ciudad y para nuestro desarrollo. Son ustedes, además, los que tienen que hacerlo, ¿no? Los planificadores. Pero claro, cada cosa tiene su consecuencia. Y sus consecuencias con imágenes como las que tenemos a la izquierda, pues bueno, al final tendremos cosas como esta, que no sé si es lo que queremos, pero probablemente me da la impresión de que no es lo más sostenible, ¿no? Y al final lleguemos a las ciudades asiáticas donde se construyen autovías sobre autovías, y luego, bueno, pues no, construimos un metro, pero también por encima, y al final, pues bueno, ve un cuarto piso que lo único que ve delante de su casa, pues son los coches pasando, ¿no? ¿Por qué escogemos tanto el coche, no? La verdad es que es una pregunta no es tan fácil de responder, esa pregunta. Y créanme que me la he hecho muchas veces. Y esto casi que es conclusión mía. Y yo creo que esa lección del vehículo privado frente a otros vehículos de transporte está sesgada, es una lección sesgada, básicamente por dos razones. Una, por una predisposición cultural e ideológica, que valora mucho la autonomía personal de la toma de decisiones y la privacidad. Yo voy en mi coche muy cómodo, ¿por qué tengo que ir en el metropolitano apretado y al lado de los demás? Si puedo acceder a un coche, generalmente lo hago, ¿no? Y otra porque al vehículo no se le cargan todos los costes externos que genera, la contaminación que produce o la pérdida de tiempo y la pérdida de productividad que tiene para el país, todos esos tiempos perdidos en congestión. Y los costes que sí se le imputan, que podrían ser impuestos sobre los carburantes, realmente no son elementos desincentivadores en su uso. Una gente no deja de usarlo, generalmente no deja de usarlo por el precio del combustible, ¿no? Es algo absolutamente asumido en todo el mundo. Luego, los viajeros tienen su propia lógica. Una lógica que determina si voy a hacer un viaje, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y por dónde lo voy a hacer. Y esa lógica a veces incluso mejor, no, a veces no, siempre casi diría, es tan lógica como la lógica que los planificadores y los urbanistas tenemos a la hora de desarrollar las ciudades. Yo diría que cualquier política que pretenda que la gente cambie el uso del vehículo privado por otros modos menos sostenibles, solo por cuestiones de sostenibilidad, son
políticas que están directamente abocadas al fracaso, ¿no? Básicamente, el cambio cultural. Les decía, podría ser perfectamente la imagen de Lima a las 7 de la tarde. Al final todos estamos en el coche apretados y pensando, oye, si el de al lado, si todos estos hubieran cogido el autobús, ¿no? Y yo hacía rato que estaría en casa ya, ¿no? La forma de las ciudades tiene mucho que decir en todo esto y debemos ser conscientes de ello, ¿no? Hay un fenómeno que diría la ciudad dispersa. La ciudad dispersa es un fenómeno de la ciudad que, bueno, no solo son los conos que van creciendo alrededor de las ciudades, ¿no? Incluso en ciudades con mayor nivel de desarrollo también se produce. Es muy habitual, por ejemplo, diría en la área metropolitana de Madrid, pues al final la expansión de la red viaria, esa red de carreteras que veíamos antes en las exposiciones anteriores de crear red de carreteras alrededor del Perú, tenemos que saber manejarlo. Y esa creación, por ejemplo, en España, la expansión de la red viaria ha permitido que saliesen muchos desarrollos inmobiliarios que dijeran, viva usted a 10 minutos de Madrid, pues claro, ahora tiene una autovía, ¿no? Bueno, una carretera estupenda y va a llegar enseguida, ¿no? Entonces, esa expansión de la red viaria al final lo que lleva es una migración hacia el exterior. La gente empieza a vivir fuera de las ciudades porque en gran medida no soporta la congestión que hay y la calidad de vida dentro de las ciudades. Pero, eso a su vez, aumenta la motorización, necesito más coches para llevar a los sitios, mayores distancias y además nuevas relaciones que se establecen en la periferia, incluso con los trabajos, porque las oficinas también empiezan a salir fuera, más tráfico y volvemos a lo mismo, necesitamos más carreteras. Si lo vamos retroalimentando, es un círculo vicioso que se retroalimenta. La zonificación. La zonificación es un instrumento urbanístico que se ha utilizado, yo diría, de manera abusiva casi. Evidentemente tiene su parte muy interesante, o sea, no podemos mezclar usos que son absolutamente antagónicos, ¿no? La residencia con una industria pesada o con una minería, no sé. Esos son usos que no se pueden mezclar. Pero sin embargo, al final, a lo largo de los años, los hemos llegado a usar de manera abusiva. Y así, en el centro de las ciudades se concentran las actividades terciarias, mientras que en la periferia, al final, acabamos dejando la residencia y usos industriales. Y a veces es posible que esta zonificación no tenga por qué ser tan rígida, ¿no? Hay usos perfectamente compatibles, ¿no? Usos industriales a lo mejor de almacenaje o industria ligera con usos residenciales. Y a veces también se pone que esa zonificación dice, sí, uso residencial, pero tiene un uso complementario que puede permitir otro tipo de actividad. Pero generalmente lo que no está permitido está prohibido. Y eso hace que al final tenemos un carácter marcadamente funcional. Y veamos polígonos como este, polígonos inmensos de residencia o polígonos inmensos industriales, que lo único que nos obliga es a coger el coche. Y esa relación tradicional, en este caso en España, la ciudad mediterránea, muy consolidada, muy junta, pues efectivamente la vayamos perdiendo a favor de un modo donde el instrumento vital sea el vehículo privado. Las densidades. Diría que las densidades, junto con la zonificación y la ciudad dispersa, es también otro elemento importante en el urbanismo actual. En España es habitual ver densidades, o sea, en todos los planes urbanísticos, entre 40 y 50 viviendas por hectárea aproximadamente. Incluso, y les diría que la legislación allí permite hasta 75 viviendas por hectárea. Y la ciudad tradicional, el ensanche de Barcelona o los cascos tradicionales tienen más densidad que esa, ¿no? Bueno, no se trata tampoco de migrar a lo que sería el uso de densidades o una edificación dispersa, pero sí que sepamos utilizar inteligentemente todas estas herramientas, la zonificación, la densidad, la ciudad dispersa, porque al final supone un mayor consumo de suelo. Hay países europeos que graban este tipo de densidades porque al final supone una mayor urbanización. Y mayor urbanización, bueno, pues parece que no es el parámetro no sostenible, ¿no? Aunque siempre, evidentemente, hay que tener una relación entre la superficie edificada y la superficie libre, ¿no? O la morfología urbana, otra característica urbanística. Es frecuente ver tramas urbanas arborescentes que acaban en fondos de saco y que en un principio nacen precisamente para ganar cuestiones de sostenibilidad y que la gente viva más tranquila y pueda salir a la calle y el chiquillo pueda jugar al fútbol delante de su casa sin tener miedo a que sea atropellado por un coche. Pero a veces este tipo de actuaciones se pervierten porque acaban siendo organizaciones cerradas, aisladas unas de otras, donde al final la frontera vemos que son o bien
aspectos topográficos, o bien hitos topográficos, o bien carreteras tremendas, o bien incluso hasta centros comerciales enormes o polígonos industriales, ¿no? Con lo cual, simplemente eso, hay que hacer una reflexión realmente de todos los usos que el urbanismo además nos permite. Ejemplos de buenas actuaciones, pues bueno, hay muchos, pero déjenme primero quizás decirles cuáles son las razones para actuar, ¿no? Yo diría 4. Una, por mejorar la seguridad. Estaba leyendo el otro día que en el Perú eran 27 accidentes por cada 1000 vehículos que se tienen, ¿eh? En Estados Unidos es 1, en Chile es 7. O sea, esto es una razón indiscutible, porque esto al final es un coste para el país, sin duda, ¿no? Coste social, económico. Mejoras medioambientales, por un incremento de la productividad, por evitar todos esos minutos que acabamos gastados en el vehículo, y por equidad social. Tampoco podemos, o sea, no se puede hacer un agravio comparativo con las personas que no tienen coche. Es que al final, si todos se lo damos al coche, construimos carreteras para el coche y demás, no, todo no es eso. O sea, hay muchas personas que no tienen coche y esas personas efectivamente tienen los mismos derechos o más, incluso por ser un medio de transporte más sostenible, que los que tienen el coche. 3 pilares nos basamos para mejorar el sistema de transporte. Por un lado, la desincentivación del uso del vehículo privado, políticas en ese sentido. Por otro lado, el mejorar la competitividad del transporte público, actuaciones como la del metropolitano o similar. Y por último, la planificación territorial y urbanística, ¿no? El coche, es un instrumento que ha de estar al servicio de los ciudadanos para hacerlos más agradables a la ciudad, no al revés. No podemos estar siendo esclavos del coche.